Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 12, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien chicos, bienvenidos a esta semana número 12, que vamos a comenzarla con este tema muy interesante y sobre todo muy importante para la edad contemporánea, que son las ideologías del siglo XIX. Un poco te voy a poner en contexto y la idea es que tú recuerdes que estas ideologías se van a hacer realidad o se van a ejecutar recién después de la Revolución Francesa. Porque tú sabes que la Revolución Francesa tiene tres partes, ¿no es cierto? Monarquía, república e imperio. Hasta ahí todos estamos bien. Pero tú recuerda que en la última parte, que es el Imperio Napoleónico sí, al final de todo, destruye las bases del antiguo régimen. ¿Y por qué te lo digo? Si bien es cierto, se parece mucho al gobierno del antiguo régimen, el gobierno de Napoleón, porque estamos frente a una sola imagen, de una sola persona que gobierna y todo lo demás, y además que comienza a comer territorio. La diferencia entre uno y otro es que Napoleón nace de las ideas, entre comillas, libertarias que habían quedado de la Revolución Francesa. Esto ha hecho que se cree un mismo espacio territorial llamado Imperio Napoleónico, que luego va a ser revertido con la contrarreforma religiosa que habíamos hablado en el capítulo anterior. Entonces, cuando vemos esto del final del Imperio Napoleónico y la aparición de la restauración, la restauración europea implica la intervención o el regreso o la vuelta del antiguo régimen más la Iglesia Católica. Claro que modificado un poquito, ¿no? Pero van a regresar. Entonces, entre la salida de Napoleón y la aplicación de la restauración, hay un espacio en donde se van a aplicar nuevas ideas o se van a intentar aplicar nuevas ideas como el liberalismo, el nacionalismo, conservadurismo, socialismo y anarquismo. Son, digamos que, 5 propuestas de nuevos gobiernos. ¿Cómo deberíamos gobernar? Totalmente libres, deberíamos gobernar en naciones, deberíamos gobernar como antes, deberíamos gobernar sin propiedad privada o deberíamos gobernar sin Estado. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Entonces, ahora, también te tengo que decir que tengas cuidado y ojito con esto, porque en realidad las ideologías del siglo XIX no nacen después de la Revolución Francesa, se van a aplicar después de la Revolución Francesa, pero están basadas en ideas del siglo XVIII. En ideas de Montesquieu, en ideas de Voltaire, en ideas de Rousseau, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son pensamientos anteriores, se van a recién aplicar en este momento, porque aquí hay, digamos, como si fuera un papel en blanco, un borrón en cuenta nueva. Estamos tratando de ver qué tipo de gobierno es el que más se nos acomoda después de la Revolución Francesa, aunque estas ideologías del siglo XIX van a ser al principio tapadas un poco por la restauración y luego vamos a ver su desarrollo, ¿no? Entonces, la primera que vamos a ver es el liberalismo. ¿Qué dice el liberalismo? Dice que se propone o se profesa una libertad individual. Eso quiere decir que ya no importa quién. Si tú te acuerdas, antes teníamos, en la Edad Moderna, ¿no? Hasta antes de la Revolución Francesa, teníamos la pirámide del pueblo, el clero y la nobleza. Ahora bien, esto significaba que tú te habías perdido de la concepción del hombre como un individuo. ¿Tú te acuerdas que el humanismo y el renacimiento proponían el antropocentrismo, el hombre como un individuo, el hombre que pensaba, que tenía causa, consecuencia, su vida? Muy bien. En la Edad Moderna, durante la consolidación del Estado moderno, se pierde eso. Se pierde la idea del hombre como una sola persona y aparecen los estamentos. Una sociedad estamental es como la del antiguo régimen, o sea, como lo de los reyes, como los luises. Entonces, en esta idea del liberalismo lo que se quiere es eliminar esta pirámide, lo decían los ilustrados, recuérdalo, y en vez de hablar del pueblo o de la masa, hablar de la persona, porque en la masa se pierde la persona. O sea, cuando hablamos del pueblo no hablamos de Pepito, de María, de Juan y de los derechos de cada uno, sino hablamos de los derechos del pueblo, que son etéreos en realidad, y por eso es que se pisotean y nunca se llegan a consolidar, ¿no? Como derechos importantes de un grupo de personas. Entonces es por eso que se busca la libertad individual. Acá se rasca cada quien con sus propias uñas. Acá estamos hablando de gente que es independiente una de la otra, nadie se repite. Entonces estamos hablando del concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano es un concepto muy interesante, es un concepto muy contemporáneo, porque esto te va a dar la idea, la luz de la aparición de una nueva república. Muy bien. Luego están los principios.
El principio de la soberanía popular es súper importante. Recuerda que lo habíamos visto también en ilustración. La soberanía popular es el sistema por el cual el pueblo decide a quién poner a gobernar. En este caso decide poner a un representante por el cual ellos han votado. Eso dice el liberalismo, que el poder no emana de Dios como en el antiguo régimen. El poder emana del pueblo, un poder intrínseco a ellos que nace contigo, tu ki, para elegir a alguien y ser elegido tú también, porque en esta pirámide que vemos acá en la edad contemporánea, tú no podías en ningún momento tomar el poder, ya que tú eres alguien del pueblo. Los que estaban elegidos según providencialismo era solamente la gente de la nobleza. Ahora rompemos el esquema del providencialismo, que es antiguo régimen, y con el liberalismo cualquiera de nosotros puede optar un cargo, ¿no? Siempre y cuando haya sido elegido por voz popular, ¿no? Soberanía popular. Y luego está la división e independencia de los poderes del Estado. Muy importante, porque esto ya lo habíamos visto y lo decía Montesquieu, que cuando los poderes se centralizan, todo se rompe. Y ahí otra vez hacemos memoria y hablamos de los principios antiguos. ¿Qué rompe el principio de soberanía popular? Rompe el providencialismo. ¿Qué rompe el principio de división de los poderes del Estado? El centralismo. Porque ya no todo está en una sola persona. Ahora vas a poner poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y por supuesto el respeto a la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque antes rompe con el regalismo. Antes todo era el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. ¿No es cierto? Que el poder del rey está sobre cualquier poder y que inclusive todos los territorios son del rey. Pero en este caso ya no, la propiedad privada es de cada persona. Y es importante entenderlo en la medida en que ya no somos el pueblo, somos Pepito, Juanita, María. Pepito, Juanita, María tienen su propiedad privada, lo que los convierte en un sistema liberal sin lugar a dudas. Luego tienes el nacionalismo. En el nacionalismo se busca, lo primero, la defensa de los derechos a la autodeterminación. ¿Qué significa esto? La autodeterminación es el sistema por el cual tú puedes elegir con quién formar parte de qué espacio, de qué territorio. Nos va a pasar a nosotros recién en 1929, cuando llevemos a cabo el plebiscito. ¿Te acuerdas del plebiscito de Historia del Perú? En donde se le hacía una consulta pública tanto a la gente que vivía en Arica como a los que vivían en Tacna para ver con quién se querían quedar, si con el Perú o con Chile. Esa consulta popular, ¿no es cierto?, se conoce como autodeterminación o libre determinación, ¿no es cierto?, que es uno de los principios también que aparece en la República Peruana, porque recuerda que la República Peruana también es del siglo XIX. Están en boga todos estos conceptos tanto en Europa como en América, y tú recuerda que llegan a América esos conceptos a través de las corrientes libertadoras tanto de San Martín como de Bolívar. Muy bien, entonces una vez que hemos visto eso, también tenemos que hablar de la comunidad soberana, ¿no es cierto? La comunidad soberana que está unida a través de la raza, la historia y la tradición. Muchas veces nos hemos preguntado acerca del Perú, ¿qué somos? ¿Una nación? ¿Una república? ¿Qué somos? Bueno, en realidad para que el Perú pueda ser una nación, y esto por favor deslígalo de tu curso de geografía y cívica, no tiene nada que ver con lo que te enseña la profesora, te enseña muy bien, todo lo que te enseña ella es correcto, ¿ya? Pero no podemos tapar el sol con un dedo. En historia no nos sirve mucho ese concepto constitucional que dice que el Perú es una nación y no, porque en realidad no cumple algunas características que se proponen en el sistema ideológico del siglo XIX, como por ejemplo que las personas que convivan dentro del grupo deben compartir raza. Bueno, en el Perú, como tú comprenderás, somos un crisol de razas, entre comillas, porque la única raza es la humana, pero somos un crisol de combinaciones, entonces no cumplimos el concepto de raza. No nos une la raza, tampoco nos une para el siglo XIX la tradición, porque en realidad en el Perú no todos tenemos las mismas tradiciones. Es más, inclusive ahora en estas fiestas navideñas que estamos pasando, que estamos cercanas a ellas, vas a darte cuenta, por ejemplo, que en algunos lugares comen pavo y panetón y no sé cuánto, y en otros lugares de la sierra tienen otro tipo de comidas, tienen otro tipo de usanzas, tienen otro tipo de costumbres. No es que nos una, no es como, por ejemplo,
en países europeos en donde la tradición es una sola, donde los elementos que se utilizan son determinados, incambiables. Aquí hay variables, ¿no? También dice que compartimos lengua. Bueno, eso lo sabes por tu curso de lenguaje, que hay dialectos, un sinnúmero en el Perú, y también hay lenguas distintas. Entonces tampoco compartimos eso. Lo único que compartimos y que realmente nos convertirá en una nación es la historia. El único problema de esto es que le damos poco interés a la historia. Entonces finalmente no entendemos muy bien, no sabemos muy bien, y el Perú se convierte en algo así muy etéreo. Ahora, que siempre lo fue, por supuesto, ¿no? Desde el Imperio de los Incas tenemos que ellos son comunidades o etnias determinadas e identificadas individualmente. No están identificados en el imperio. En el virreinato del Perú tampoco están identificados en el virreinato, y en la república mucho menos. Entonces no cumplimos con el concepto de nacionalismo. No somos un gobierno con una ideología nacional. Además que, bueno, se busca también la exaltación de la patria y el romanticismo. Cuando hablamos del romanticismo alemán de Otto von Rank. ¿No? Otto von Rank nos habla acerca de que lo más importante es el recuerdo de los héroes y la construcción de un pasado común, ¿no? Ahora, el otro problema también es que en el Perú ese pasado común del héroe es prácticamente inexistente, en relación a que la mayor parte de las guerras las hemos perdido. Entonces los héroes en realidad, y ya esto es una explicación a la vena, no se miden por si ganan glorias o por si son muy valientes. En realidad y en términos concretos, un héroe es aquel que gana un enfrentamiento, ¿no? Y se inmola por algo, por amor a la patria, lo que sea, pero en el Perú no existe eso. Entonces es por eso que también el concepto de nacionalismo nos queda un poco lejos, ¿no? El conservadurismo es el retorno del mantenimiento del antiguo régimen. El retorno y mantenimiento es lo que más o menos se hace en la restauración, ¿no? En la restauración, después de la era napoleónica, lo que se está buscando es el regreso de los reyes, la reposición de los gobiernos absolutos y en general el regreso de la vida estamental, ¿no? Y la defensa de la iglesia, por supuesto. Tú sabes que la institución más antigua ligada al Estado es la Iglesia Católica. Es más, lo hemos visto desde Carlomagno, que hay alianzas, hay fusiones entre la Iglesia Católica y el Estado. Es más, durante la Edad Moderna igualmente va a ser muy importante, claro que ya no como con el poder que tenían antes, ¿no? En la Edad Media, pero sí van a tener una injerencia importante, ¿ok? El socialismo busca el respeto por la propiedad privada y tiene dos formas. Uno es el socialismo científico y el otro socialismo utópico, que en el caso del socialismo científico se busca eliminar la desigualdad social por medios pacíficos, lo cual nunca va a ocurrir, porque el que tiene mucho siempre lo debe defender, el que tiene poco siempre va a querer más. Entonces, de manera pacífica eso no se va a poder soltar. Es como si tú fueras, por ejemplo, un gran empresario, y como todos debemos tener la misma capacidad de propiedad o se debería tener una propiedad colectiva, te digamos, ¿sabes qué? Como de la propiedad tiene que ser colectiva, tienes que repartir tu edificio en 50 partes para que le toque a cada uno, porque es una propiedad colectiva. No lo harías, porque finalmente ese edificio que tú tienes te ha costado sangre, sudor y lágrimas y no lo vas a entregar. Para ti es tuyo, es tu propiedad privada. Eso es lo que no permite el socialismo utópico, ¿no? Por otro lado, el socialismo científico está basado en el capitalismo como una fase de la historia, no debe ser toda la historia, y está centralizado en la lucha de clases, el que tiene mucho, 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 y el que tiene poco, 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 y esa brecha va a ser muy difícil de romper. Y finalmente está el anarquismo, que presupone la supresión del Estado y una sociedad de autogestión. Eso quiere decir que el Estado no te debe oprimir ni con impuestos, ni con normas, lo cual es imposible, porque en la medida que el hombre es un ser gregario, necesita siempre de control, y ese control es el que da el Estado para que nosotros podamos vivir en armonía. Muy bien, habiendo visto nuestras ideologías políticas del siglo XIX, nos vamos rápidamente con nuestro siguiente punto, que son las revoluciones liberales del siglo XIX. Muy bien, vamos con la segunda parte de esta separata que nos habla acerca de las revoluciones
liberales del siglo XIX. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las revoluciones liberales, hablamos de la de 1830 y la de 1848. Muy bien, hasta ahí estamos súper bien, pero ¿revoluciones de qué? ¿Por qué? Y es que, como te lo venía diciendo, es un periodo en donde estamos buscando la mejor forma de gobierno, hemos visto qué modelos se pueden encontrar, pero también en el aspecto real, en el aspecto del contexto histórico, estamos frente a los rezagos del gobierno de la Restauración, ¿no? Es Luis XVIII el que está gobernando, es tirano, quiere restablecer a toda costa el antiguo régimen por completo, sin tener ninguna mediación con los burgueses, y es por esto que los burgueses van a intentar eliminar su gobierno a través de las revoluciones. ¿Por qué, profesora? Date cuenta, un gobierno absoluto como el que está queriendo poner la Restauración limita en muchos sentidos a los burgueses. Primero, no les permite reunirse. Segundo, no les permite un libre comercio. Lo habíamos visto en el liberalismo, que también se habla de liberalismo económico, en donde lo más importante es eliminar el monopolio comercial y el poder del rey. ¿Para qué? Para que se abran los mercados, para que se abran las rutas comerciales y los burgueses puedan intercambiar y de esta manera puedan fortalecerse como un grupo nuevo y diferente al que ya estaba dentro del pueblo o el estamento más bajo. Entonces, los burgueses son los que van a impulsar, que obviamente han salido del pueblo, ellos van a impulsar directamente las revoluciones para evitar el recorte de los, entre comillas, derechos que tienen ellos en ese momento. Ahora, muy bien, en cuanto a la revolución de 1830, ¿cómo comienza la del 30? Bueno, primero te tengo que decir que hay muchos espacios en Europa que no vamos a tocar ahora, pero que son antecedentes a esas revoluciones, como por ejemplo la Revolución Liberal de 1820 de Rafael del Riego en España, ¿no es cierto? En España, por la cual también nosotros podemos independizarnos con todo este problema que ellos tienen, que se quiere reinstaurar la Constitución de Cádiz. Bueno, hay estos levantamientos en España, en Italia, en Grecia, pero en Francia es donde más se va a ver con más claridad, tú ya sabes, como te lo he comentado, por ser el centro de la Restauración y el lugar en donde terminó sus días el gobierno de Napoleón Bonaparte, donde se veía muy claramente la implantación de la Revolución Francesa. Entonces, estos antecedentes, te los comentaba, son parte de la restauración absoluta de la familia Borbón, representada por Luis XVIII, y bueno, puestas luego por Carlos X, ¿no? En el gobierno de Carlos X, del año 24 al año 30, se ha considerado que este personaje es el principal representante de la restauración absolutista de Francia en Europa de manera general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias cositas que van a mellar, digamos, la libertad de los burgueses, como por ejemplo, que este gobierno sí favorece abiertamente a los sectores de la nobleza y el clero, ¿no? Y a la burguesía se le ve obligada a pagar una indemnización, o sea, prácticamente parece que se está siguiendo el gobierno de los restauradores, y Carlos X apoya abiertamente a la Iglesia Católica, apoya abiertamente a los nobles y obliga a los burgueses a quedarse en un lugar relegado teniendo que pagar impuestos, lo cual obviamente a los burgueses no les gustaba porque parecía más un modelo de antiguo régimen que un modelo libre, ¿no? Los burgueses recibían la confiscación de sus bienes, y a favor del clero se establece también una ley, que es la ley antisacrílego, que más bien convertía en un delito penal a cualquier ofensa cometida contra la Iglesia Católica. Profesora, pero se supone que la Revolución Francesa saca a la Iglesia Católica del gobierno, que ahora todos somos libres. Pues no, Carlos X vuelve intentando tener un gobierno muy conservador y regresando al antiguo régimen. Eso es lo que él intenta. Entonces, en el gobierno de Carlos X hay otras cositas que también van a causar que la gente lo saque, como por ejemplo, lo que te decía, el intento de restaurar totalmente el absolutismo y las ordenanzas de Saint-Cloud. Él es el primer ministro de Carlos X, Polignac, ¿no? Él es el que establece una serie de medidas por las cuales se anulaba la elección del Parlamento, y obviamente con esto se anulaba también la participación de la burguesía. Anulaba también la libertad de expresión,
confiscaba las imprentas de los diarios liberales, etcétera, etcétera. Pero eso ya le olía muy mal a los burgueses. Los burgueses no quieren a Carlos X porque se ha convertido en un monstruo, se ha convertido en alguien que no respeta sus derechos. Por lo tanto, la burguesía saca a Carlos X y pone al rey burgués, que tú conoces como Luis Felipe Orleans. Luis Felipe Orleans, también conocido como el rey burgués, es partícipe de apoyar a la clase media o la burguesía con el objetivo de darles mayores derechos, mientras que los sectores obreros también exigen cosas. Él solamente va a apoyar a la burguesía que está influenciada por las ideas de la Ilustración, ¿no? Por otro lado, ambos sectores, tanto el sector obrero como el sector burgués, fueron los voceros de una proclama de la revolución, ¿no? Porque se vieron perjudicados. ¿Y cómo se vieron perjudicados? Porque Luis Felipe de Orleans prohíbe los banquetes, prohíbe las reuniones, pone limitaciones al parlamento. Todas estas cosas van a hacer que Luis Felipe de Orleans caiga. Pero profesora, ¿por qué es tan importante Luis Felipe de Orleans y diferente a Carlos? Porque Luis Felipe sí lo elige el pueblo. La burguesía, ¿no? Sí lo ponen ellos, a ellos lo respalda la burguesía, pero Luis Felipe de Orleans finalmente se quiere quedar con todo el poder. Es más, la burguesía le ha puesto un límite para su gobierno, que es la famosamente llamada monarquía constitucional. Sin embargo, él no le está respetando, está eliminando la libertad de expresión, está eliminando la libertad de pensamiento e inclusive intentando jalar agua para su molino, restaurando lo que ya otrora se había intentado, que era el antiguo régimen. Pero tampoco la gente va a soportar eso y también le van a dar un golpe de estado en el año 48, y después de ese golpe del año 48 ya no se quiere más monarquía constitucional. Adiós rey, ya con constitución o sin constitución sabemos que no funciona, y como no funciona vamos a crear un nuevo modelo que esté inspirado en la sociología del siglo XIX, conocido también como república. Ahora nos vamos con la parte 3 y nos vamos a la República Francesa del siglo XIX. Bien, cuando hablamos de la República, o también llamada Segunda República Francesa, estamos hablando de la intervención ahora del voto universal. El voto universal es el que va a elegir a Luis Bonaparte, ¿cierto? A Luis Bonaparte o Napoleón III. Ese Napoleón III, a través del voto universal masculino, es elegido. Acuérdate que el voto universal masculino es solamente para los hombres. Ya lo vamos a elegir como presidente, pero poco a poco se va a quedar llenar de poder, se va a quedar borrachito de poder y va a crear el imperio napoleónico. Este imperio napoleónico le va a hacer frente a otros imperios de la época como el imperio británico o el imperio francés, que es el mismo de ellos, ¿no? Se van a unir, van a empezar a enfrentarse, porque cuando un imperio crece necesita tres cosas: mano de obra, mercado y materia prima. La mano de obra, le llamo las 3M, mercado y materia prima. Ya. ¿De dónde saco todo esto? No lo puedo sacar de Europa, tengo que sacarlo de Asia, de África o de América. Muy bien, entonces yo voy a buscar nuevas tierras. Ahora que ya nada me constriñe, que ya no tengo un rey, sino que ahora soy libre, entonces puedo buscar ese mano de obra, mercado de materia prima para ser grande. ¿Por qué quiero ser grande? Porque se viene con todo desde Inglaterra la segunda revolución industrial, y la segunda revolución industrial es una revolución totalmente diferente a la primera. En la primera habíamos visto que es little by little, step by step, que es poco a poco, ¿no es cierto?, en donde vamos a pasar de la producción artesanal a la producción fabril. Entonces ahí es poquito. Si yo tengo un producto que saco al mercado, pues lo vendo hasta que fabrique otro, encuentro otro comprador. En el caso de la segunda revolución industrial, no. En la segunda revolución industrial salen 1000 pares de zapatos por minuto, 2000 chompas por minuto. Tengo que buscar gente que lo pueda comprar. Por eso estoy buscando las 3M, mano de obra, mercado y materia prima. El mercado, obviamente, tú ya sabes, para vender la mano de obra y la materia prima, si yo las tengo en mi poder, puedo, ¿qué cosa?, abaratar los costos de producción y ser más competitivo. Por eso es que esta República Francesa, que está dentro del Imperio Napoleónico, crea necesidades que tú vas a llamar después la pelea o el enfrentamiento entre los imperios, llamado también imperialismo, que luego también va a traer como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Entonces, una vez dicho esto, vamos a la Segunda Revolución Industrial.
Bien, la segunda revolución industrial es la segunda etapa, ya te lo había dicho, del proceso de industrialización, que tiene varias características. Y vamos a ir en orden. Lo primero es que busca la expansión. ¿De qué cosa, profe? Del trabajo mecanizado, que cambia el foco de dominio. Ya ahora no solamente va a ser Inglaterra, ahora va a ser Alemania, Rusia, Italia, Estados Unidos y el Oriente Lejano, Japón. Muy bien. Ahora, en cuanto a las características, hay un expansionismo del trabajo mecanizado, muy importante porque el obrero va a ser reemplazado por la máquina, ¿no? Así para poder abaratar costos y, por supuesto, cambiar el foco de dominio, ¿no? Ya no va a ser Inglaterra solamente el que domine, sino va a ser Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, entre otros. La pregunta es, profesora, ¿y quién domina en ese espacio? El que domine las nuevas fuentes de energía como son la electricidad y el carbón. Para eso, ¿no es cierto?, surge esta revolución en Estados Unidos en la década del 50, surgen nuevas fuentes de energía, ¿no?, petróleo y electricidad, y además con esto, como hay una alta producción, tienes que decir entonces qué producto es el que más se produce y vende, son las armas. Aquellos que tengan industria armamentista van a ser los que se peleen el mundo hasta el final. En este caso estamos hablando pues definitivamente de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. En cuanto a la hegemonía de Estados Unidos, bueno, va a ser Estados Unidos y Alemania los nuevos protagonistas de la segunda revolución industrial. Hay un desplazamiento de los británicos, el desarrollo de sistemas de organización científica del Taylorismo y el Fordismo. El Fordismo es la producción en cadena de montaje, ¿no?, en donde se abaratan costos, o sea, mano de obra y materia prima, a través de una producción en serie, ¿no? Se producen, por ejemplo, no sé, 8 carros y se le manda a tapizar 8 asientos para carro, se le manda a hacer 8 timones, se le manda a hacer 8 motores y finalmente cuando llega a la fábrica simplemente lo que hace Henry Ford es unir piezas, unir cabos. Entonces lo que un carro salía antes, trabajándolo por completo, salía en una semana, 3 semanas, aquí sale en días, ¿ok? Muy bien. Surge la producción de cadena de montaje, el Fordismo, el desplazamiento de la hegemonía británica y por supuesto en industrias. ¿Cuáles son las principales industrias? Vamos a verlas. Una, la industria eléctrica, donde sobresale General Electric de JP Morgan, donde se desarrolló el episodio de la Guerra de las Corrientes. La Guerra de las Corrientes es un episodio importantísimo porque allí se enfrentan Alemania y Estados Unidos por la fuente de energía que es la corriente eléctrica, y no estamos hablando de la corriente eléctrica, simplemente estamos hablando de las caídas de agua, los sistemas eléctricos que permiten dotar de esta energía a todas las fábricas que lo utilicen. Por otro lado, también está la industria petrolera, donde sobresale la Standard Oil, ¿no?, de John Rockefeller, que desarrolla derivados como la gasolina, muy importantes también para el sistema de transportes luego. Y por supuesto, la industria farmacéutica con Bayern, ya sabes tú si es Bayern, es bueno, muy bueno para utilizarlo durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, primera y segunda. Industria automovilística con Henry Ford, te lo he comentado, y la industria del acero, que es la más importante de todas, está entre Estados Unidos y Alemania, ¿no?, que también son los grandes archirrivales. Ya tú sabes que para que vayas a una Primera Guerra Mundial y para que desarrolles un buen estatus económico, necesitas tener ¿qué cosa? Necesitas tener, sin duda alguna, una industria armamentista, ¿ok? Las principales industrias entonces las hemos visto, y las consecuencias de la segunda revolución industrial son el surgimiento de los monopolios comerciales industriales como el cartel holding o el trust. Recuerda tú que en economía te han dicho que no está permitido que se hagan cartel, que se hagan holding, o sea, no es que no esté permitido legalmente, solamente que una economía liberal como por la que se ha optado en Inglaterra del siglo XIX no debería, digamos, presentar acumulación de personas en un solo rubro para crear industria, ¿no? En el caso de
La crisis económica del 73 es muy fuerte, llamada el Gran Pánico en Estados Unidos. Profesora, ¿por qué le llaman el Gran Pánico? Porque Estados Unidos en este periodo tenía mucho dinero y producía y no había quien venderle. Por eso Estados Unidos, por sobreproducción, no es la primera vez que le pasan el crack, por sobreproducción Estados Unidos entra en crisis económica. Muy bien. Y la sobrepoblación europea, la gran migración del siglo XIX, ¿no? En Europa no habían buenas condiciones de trabajo, ¿no es cierto? No casi en todo el continente, y ellos se pegan mucho a los nuevos imperios que están avanzando. Bien, entonces, bajo nuestro punto número 5 nos vamos con la Primera Guerra Mundial. Bien, vamos ahora con dos temas que los he querido fusionar porque tienen relación uno con el otro y quiero que los entiendas así. Son, por un lado, el imperialismo y por otro lado, la Primera Guerra Mundial. Y tú me preguntarás, profe, ¿cuál es la razón por la cual los ha puesto juntos? Bueno, es muy sencillo, porque el imperialismo es una de las causas para la aparición de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo es esto? Mira lo que te voy a decir. Habíamos visto la Segunda Revolución Industrial. En la Segunda Revolución Industrial necesitamos mano de obra, mercado y materia prima, ¿no es cierto? Las 3 M's. Muy bien. ¿Por qué? Porque como producimos tanto, como hay tanto resultado de productos, ¿qué vamos a necesitar? No vamos a necesitar a pocas personas, vamos a necesitar a muchas. ¿Por qué? Porque la gente todavía va a tardar un poco, va a tardar en dilucidar esta idea del valor de uso y el valor de cambio. Recuerda, el valor de uso es para lo que me sirve a mí el producto. Así piensa la gente en la primera revolución industrial. Eso quiere decir que si yo tengo una chompa, por ejemplo, que aún me abriga, entonces no tengo por qué comprar otra. Pero la segunda revolución industrial tiene una filosofía totalmente diferente, porque en la segunda revolución industrial yo produzco tanto que tengo que obligar a la gente a comprar algo más y algo más y algo más y algo más. Recuerda que en esa segunda revolución industrial la idea es encontrar compradores, mercado, pero cuando no hay muchos compradores, ¿qué debo hacer? Debo ir a buscarlos a otros continentes, a otros espacios, pero para eso yo tengo que asegurarme que ellos van a comprar. ¿Y cómo lo hago? Volviéndolos colonias o partes de mi gobierno. Entonces, la segunda revolución industrial me obliga a tener esas 3 M's. Es por eso que yo voy a buscar nuevos espacios. Eso se llama imperialismo. Entonces, esto de gobernar un espacio para sacar de él tus 3 M's, ¿cómo le llamamos? Le llamamos imperialismo. Muy bien, el imperialismo entonces es la dominación de un estado industrial sobre otro menos desarrollado. Profesora, ¿y de dónde ha salido eso? ¿Cómo que de dónde? De algo conocido como darwinismo social. El darwinismo social es ese sistema por el cual los europeos, sobre todo alemanes, ingleses, han planteado la idea de que ellos van a justificar su intervención en Asia, África y América a través de ¿qué cosa? A través de una propuesta de evolución, entre comillas, de las sociedades, en donde el primer punto es ser salvaje, el otro punto es ser bárbaro y el otro punto es ser civilizado. Muy bien, entonces, ¿qué dicen las grandes potencias imperialistas como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra para poder ocupar otros espacios en otros continentes? Que los salvajes, el hombre salvaje se encuentra en Asia y África. El hombre civilizado, ¿dónde se encuentra? En Europa. O sea, son los blancos, lo que tú también conoces como el rol de la raza civilizadora o raza blanca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ellos están más adelantados, están civilizados porque tienen algo que no poseen los demás. ¿Qué es lo que no poseen los demás? Industria. Los salvajes de Asia y África, ellos ni siquiera conocen el Estado, ni la organización de por lo tanto, son los europeos blancos
norteamericanos, alemanes que le van a enseñar, pero ¿cómo le voy a enseñar? Haciendo, es decir, voy a entrar a Asia, voy a entrar a África y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a ayudar a ser un civilizado, yo tengo un buen corazón, pero eso sí, vas a trabajar para mí poquito nomás, 24 horas al día, 7 días a la semana, y con eso ya vas a aprender, vas a ganar piso, y después de eso ya vas a poder seguir evolucionando hasta llegar a ser un civilizado. Obviamente que eso es una justificación muy parecida inclusive a la evangelización, ¿no? Muy parecida a la idea esta de ayudar, ¿no? De ser el elegido para eso. Y tú me preguntarás, bien, profesora, ya entendí por qué han elegido a Asia y África entonces, y por qué han justificado que van a entrar, pero y en el caso de América, profe, ¿dónde estamos? Estamos acá en el espacio de los bárbaros, aquí está América. Mira, América no es que no conozca la industria, ya conoce por las corrientes libertadoras, conoce las formas de gobierno, conoce el Estado y además también conoce la exportación de materias primas que siempre le hemos hecho durante todo el siglo XIX. Entonces, no es que nosotros seamos un cero a la izquierda como Asia o África, pero nos falta. ¿Nos falta qué? Nos falta un tramo por avanzar para llegar a ser industriales. Por eso es que siempre te dicen en economía que el Perú es un país en vías de desarrollo, es un país en camino a ser desarrollado, es decir, en camino a ser industrial. Muy bien. Con estas prerrogativas, entonces, vamos a ver que aparece el imperialismo. Se ponen en diferentes lugares. El único problema de esto es que todos los industriales quieren avanzar, más mercado, más materia prima, más mano de obra. ¿Por qué? Porque teniendo más de cada uno de estos, obviamente, tienen más posibilidades de dominar el mundo, que es lo que todo el mundo quiere. Y es por eso que va a haber una disputa, una pelea, un conflicto entre ¿quiénes? Entre esas potencias grandes, entre comillas, los civilizadores. Entonces, aparece lo que tú llamas como Primera Guerra Mundial, que no es más que el conflicto entre las grandes potencias, en este caso Alemania y Estados Unidos, por el dominio del mundo para tener en sus manos el mercado, la mano de obra y la materia prima. Para eso se están peleando. Entonces, una vez que hemos comprendido bien esto de cómo pasa la segunda revolución industrial, el imperialismo, a la Primera Guerra Mundial, nos vamos rápidamente con el análisis y último espacio en nuestro separata llamado la Primera Guerra Mundial. Y para eso te he puesto un cuadrito que también tú lo tienes en tu separatita, así que va a ser muy fácil poder trabajar con él, ¿ok? Entonces, antes de ver a la Primera Guerra Mundial, vamos a recapitular un poco. Hemos visto el imperialismo, ¿no? En donde hay una búsqueda de materias primas, zonas de inversión o mercados, la exaltación nacionalista, la visión eurocéntrica del mundo. Y además todo eso termina ¿con qué? Con la famosa conferencia de Berlín. Para hacerla más reducida, ¿qué es la conferencia de Berlín? Es la reunión de todas las potencias por la repartición del África. Simplemente que a Alemania casi no le toca nada. A Alemania que le toca solo Camerún. Inglaterra se ha llenado de colonias en el África, Francia se ha llenado de colonias en el África y Alemania está, entre comillas, digamos, un poco picón porque él no ha logrado tener las colonias que necesitaba y con esto obviamente se ve menguado, se ve disminuido su posibilidad de dominar el mundo. Es por eso que Alemania está maquinando una Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial Alemania va a creer que la puede ganar fácilmente. ¿Por qué? Porque Alemania es el grande del acero. También una de las características que tienes que ver en la Segunda Revolución Industrial, de ahí se jala para la Primera Guerra Mundial, es que los que tienen mayor posibilidad de quedarse con el mundo son aquellos que desarrollan industria del acero, ¿no es cierto? Tanto Estados Unidos como Alemania trabajan el acero y por supuesto trabajan armas, ¿no es cierto? Esos dos son los que se van a pelear, los que tienen las armas en las manos, ¿no es cierto? Ahora, las armas también son un elemento súper interesante porque en el imperialismo las armas ya son necesarias, ya que para poder llegar a colonizar otros espacios hay que utilizar la fuerza. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial estamos viviendo una época en donde tanto Inglaterra como Francia y Alemania en menor medida tienen
colonias en otros continentes. Esto hace que tengan mucha mano de obra, mercado y materia prima, lo que convierte esos países o esos grandes estados, los convierte en países ricos. A este periodo en donde los países son muy ricos y desbordan productividad y desbordan ganancias de las ventas, se le conoce como la Belle Époque o la Bella Época, en donde los países europeos imperialistas se van a llenar las manos de dinero, pero eso sí, van a aparecer esas potencias del acero que van a aprovechar el momento y le van a decir, oye, Inglaterra, oye, Francia, ¿no te parece que estás gastando demasiado en embellecer tus ciudades? Bueno, puede pasar que tal vez, no sé, alguien por ahí, tu vecino quizás quiere invadirte, eso puede ocurrir. ¿Qué debes hacer? Debes tener armas y por eso yo te las voy a vender. Entonces, Alemania comienza su venta de armas llamada la paz armada. No las necesitan todavía porque todavía no han entrado en guerras, pero por si acaso las han comprado, ¿no es cierto? Alemania se está llenando de plata y Estados Unidos se está llenando de plata. Con ese dinero, Alemania y Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial. Entonces, es todo un cúmulo de causas y consecuencias. Volvamos a lo nuestro. Entonces, en los antecedentes está la paz armada, la Belle Époque, y como causas de la Primera Guerra Mundial tenemos la rivalidad entre las potencias industriales. Te lo dije, se están peleando por las 3 M's. El problema, por supuesto, también de la exaltación nacionalista, en donde cada una de ellas quiere ser la mejor, la más importante de todo el mundo. Se van a dividir en 2 bloques, el bloque de la Triple Alianza y el bloque de la Triple Entente. En el caso de la Triple Alianza, recuerdan, está organizada primero por el Imperio Alemán, o también conocido como Segundo Reich, el Imperio Austrohúngaro y por supuesto Italia, que luego se retira del bloque y va a pasarse al bando de los enemigos, ¿no? También Bulgaria y por supuesto el Imperio Turco. Pero si tú te das cuenta, cada uno de los que yo te he mencionado, en realidad son espacios que no son industrialmente muy favorecidos, ¿no? O sea, el único grande, digamos, el único importante, imponente económicamente, industrialmente es Alemania. En cambio, del otro lado, vamos a ver quiénes están. De la Triple Entente, el lado de los ganadores, ¿no? Tienes también, o también que es conocida como el bloque de los aliados, tienes, a un supercuadro. Tienes a Gran Bretaña, a Francia, a Rusia, y luego entra Japón, Italia y Estados Unidos. O sea, ¿me estás queriendo decir que Alemania se está enfrentando al resto del mundo? Sí, profe. Eso le estoy diciendo. Que Alemania, que es el único industrial en el otro lado, se está enfrentando a todos los de la raza civilizadora como Inglaterra, Francia, Japón o Estados Unidos. Entonces, esto obviamente no va a terminar muy bien. Así que vamos a tu cuadrito. Y en tu cuadrito, ahora sí, una vez que hemos hablado un poco de nuestro contexto, vamos a tu cuadrito, que es lo que tenemos a este lado, y nos habla de la guerra en sí. La guerra en sí tiene 3 periodos importantes: guerra de movimientos iniciales, como lo vemos aquí, guerra de posiciones y guerra de movimientos finales. En la guerra de movimientos iniciales, no te voy a mentir, Alemania es la más belicosa de todas. Alemania entra. Lo primero que tenemos que ver, lo voy a poner por acá si se puede. Esta es Alemania. De Alemania hacia tu lado derecho es el frente oriental. Y de Alemania hacia tu lado izquierdo es el frente occidental. En el frente oriental, ¿cuál es el peor enemigo de Alemania? Por supuesto que es Rusia. Si tú te das cuenta y ves el mapita que te hemos puesto en la página anterior, te vas a dar cuenta que Rusia pues es el más cercano a Alemania. Todo parte de Alemania como centro, ¿ok? Y en el frente occidental, tus peores enemigos son Inglaterra, Francia, bueno, Bélgica es neutral, ¿no? Pero los más fuertes son Francia e Inglaterra. Profesora, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos está en un nuevo frente que te lo voy a presentar de una vez para que lo tengas en cuenta. El frente oriental es Rusia, el frente occidental Inglaterra y Francia, y el frente marítimo es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo que cruzar el océano Atlántico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos los 3 frentes. En la primera guerra que vamos a ver, que es la fase de la guerra de movimientos iniciales, vamos primero con el frente oriental. ¿Qué pasa en el frente oriental? Pues Rusia va a ser derrotada por Alemania en lagos Masurianos y Tannenberg. Alemania está avanzando.
¿verdad? Tiene ahora sometido el frente oriental, vamos a ponerlo acá, tiene sometido el frente oriental. Nos vamos hacia el frente occidental. En el frente occidental tenemos la invasión de Alemania, Bélgica y Francia, o sea, Alemania entra a Bélgica, que es neutral, y luego entra a Francia, y esto hace que responda Inglaterra ayudando a su compañero Francia en el frente occidental. Entonces Alemania se mete a Bélgica en lo que se conoce como una guerra relámpago, entra a Francia y finalmente hay derrota de los alemanes en la batalla de Marne. ¿Por qué? Porque Inglaterra va a acudir al llamado de los franceses y van a intentar frenar a los alemanes. Muy bien, los alemanes saben perfectamente que pueden perder una batalla, pero no van a perder la guerra. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque ellos son los dueños de las armas. Es más, hay un montón de ases bajo la manga que tienen que en realidad todavía no han salido a la luz y que con los cuales ellos creen que pueden ganar la guerra. Entonces, tenemos dominado el frente oriental, tenemos problemas en el frente occidental, pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo. Luego tenemos del año 15 al año 16 la guerra de posiciones, en donde tenemos el frente marítimo. Ya sabes cuál es el frente marítimo, ¿no es cierto? El que interviene en Estados Unidos, y luego el frente occidental. Vamos rápidamente con el frente marítimo en 1915. En el año 15, Estados Unidos es golpeado por Alemania a través de la famosa guerra submarina, ¿no? Que comienza con el problema exterior entre Alemania y Estados Unidos a través del telegrama Zimmermann, en donde se estipulaba que Alemania quería dar un golpe y Estados Unidos estaba lo suficientemente preparado para eso. Pero Estados Unidos estaba esperando el momento de entrar a la Primera Guerra Mundial. El único problema es que nunca se le presentaba, y es por eso que va a aprovechar el hundimiento de su barco Lusitania, ¿no? Que es un barco de capital norteamericano, pero de fabricación inglesa, en el año 15, ¿no es cierto? Por lo cual va a tomar Estados Unidos de pretexto esto y va a entrar a la Primera Guerra Mundial, dando a los aliados la decisiva superioridad, claro, porque Alemania no es tonta. Alemania no ha atacado Lusitania porque le parece que es momento de que Estados Unidos entre. No, Alemania lo ha atacado porque ellos saben, según el telegrama Zimmermann también, que Estados Unidos está dotando de armas y también de dinero a el frente occidental, o sea, Francia e Inglaterra. Entonces, por eso Alemania utiliza submarinos. Ahí fue cuando toda la guerra empezó a desarrollarse, porque Alemania estaba utilizando una de sus armas más importantes. Estados Unidos nunca había visto un submarino. Las guerras siempre se habían hecho por encima del mar, nunca por debajo, y esto hizo que saliera, digamos, el gran problema y comenzara el enfrentamiento. De este enfrentamiento Alemania nunca se va a poder recuperar, porque Estados Unidos tenía mucho capital fresco y por supuesto muchos soldados, algo que a Alemania no le pasaba. Alemania tenía que ser una guerra muy rápida. ¿Y por qué tenía que ser la rápida? Porque no tenía muchas colonias. Eso quiere decir no tenía muchos soldados. Si no tenía muchos soldados, entonces la probabilidad de perder era muy alta. La idea era que Alemania gane por la tecnología, más no por los soldados, ¿no? Ellos tenían que hacer una guerra rápida y evitar una guerra de desgaste, como lo que está ocurriendo en este momento. Están en el frente oriental, en el frente occidental, en el frente marítimo. Alemania se está debilitando. Solo un milagro lo salvaría. Finalmente llega el frente occidental, y en el frente occidental se le da la última puñalada por la espalda a Alemania, ¿no? Porque aparece la guerra de trincheras, una guerra que enlentece a la Primera Guerra Mundial como no te lo imaginas. Es decir, se hicieron huecos más o menos de 3 metros por 2, en donde se internaban los soldados de los diferentes bloques, y esperaban semanas, inclusive meses, para poder pelear, porque no es una pelea a campo abierto, es una lucha por ver quién aguanta más, entre comillas. Y bueno, las enfermedades como la pediculosis, o las enfermedades como las grandes epidemias que aparecen en esos lugares, porque ellos ahí duermen, comen, orinan, crean momentos de gran baja de los ejércitos, lo cual a Alemania no le conviene para nada, porque tú sabes que Alemania en realidad está sola y encima no tiene muchas colonias, no puede perder mucha gente. Eso es lo que las debilita principalmente. Y bueno, esa guerra de trincheras va desde el Mar del Norte hasta Suiza,
Finalmente, en la batalla de Verdún, Francia detiene la ofensiva de los alemanes y, por supuesto, en Somme, finalmente la ofensiva aliada que quería avanzar más allá de Alemania fracasa. Alemania está pendiendo de un hilo, prácticamente va a perder la Primera Guerra Mundial y parece que tuvieron respiro porque en el año 18, en la última guerra de momentos finales, es donde Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk. Alemania puede respirar tranquila, porque pareciera que se va, bueno, no pareciera, realmente Rusia sale de la Primera Guerra Mundial para resolver problemas internos, que es la famosa Revolución Rusa, que no te preocupes, la vamos a ver en la siguiente separata de Historia Universal. Y Alemania mueve todo su ataque al frente occidental. Ahora solamente le queda como tarea, ¿no? Le queda como tarea a los alemanes ganar este frente occidental y este frente marítimo, lo cual prácticamente va a ser imposible porque finalmente están muy desgastados. En el frente occidental, Alemania, aunque ha unido todas sus fuerzas, que son muy débiles, pierde en la segunda batalla de Marne y se firma el armisticio de Compagné. El armisticio de Compagné es un alto al fuego, ¿no? Es un periodo de 6 meses en donde no va a haber pelea, pero tampoco estamos diciendo que la guerra se ha terminado. Simplemente hemos parado la guerra, ¿para qué? La hemos parado para determinar cuáles van a ser las consecuencias de esta. Y ahí aparecen los 14 puntos de Woodrow Wilson en Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, que van a finiquitar la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto también vamos a encontrar las razones y los elementos o argumentos que van a hundir a Alemania, y estos son las consecuencias de la guerra firmadas en el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial nos trae varias cosas a colación, ¿no? Lo primero, tú ya sabes que este Tratado de Versalles se firma el 28 de junio del año 19, en donde se reconoce definitivamente la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Además, también se ve muy perjudicada porque pierde todas sus colonias, bueno, Camerún y otras más que tenía, a favor de los aliados, o sea, de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Francia, y se entregan territorios a sus vecinos, así como también se reduce su ejército a 100.000 hombres para evitar la revancha, para evitar que Alemania se levante, y nacieron nuevos movimientos nacionalistas dentro de Alemania, como por ejemplo el partido nazi, que va a estar liderado por Adolf Schützenbrügger Hitler, que lo vamos a ver recién en la Segunda Guerra Mundial, pero que a través de las ideas románticas de Otto von Bismarck va a marcar el romanticismo alemán, que los va a hacer resurgir como el ave fénix entre las cenizas. Ahora, el Tratado de Versalles es un tratado lesivo donde se le quita el ejército, se le graba un monto para el pago, un monto fuerte de dinero. Alemania ha quedado destruida en una crisis económica de la cual prácticamente no se va a levantar, está en una hiperinflación que pareciera que Alemania ha muerto por completo. Pero el gran error del bloque de los aliados es dejarlos juntos. Alemania junta, renace el ave fénix, renace entre cenizas como el ave fénix a través del romanticismo alemán, se reorganiza la economía alemana en el gran milagro alemán y vuelven con mucha fuerza para la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos vamos con las preguntas. Muy bien, vamos con la pregunta número 1, que dice: habitantes de París, los diputados de Francia reunidos en este momento en París han expresado el deseo me dirija a la capital para hacerme cargo allí de las funciones de administrador del reino. No he dudado en acudir a compartir vuestros riesgos, en presentarme en medio de esta población heroica y en poner todo mi esfuerzo en el empeño de protegeros de la guerra civil y la anarquía. Esta proclama, realizada por Luis Felipe de Orleans, se enmarca en el contexto de... Muy bien, esta pregunta es una pregunta que nos habla acerca de las revoluciones burguesas. Recuerden, hemos dicho en clase que las revoluciones burguesas son esta suerte de reorganización de los nuevos modelos de gobierno. Recuerda tú que después de la Revolución Francesa, sobre todo y específicamente después del gobierno de Napoleón Bonaparte, hemos quedado prácticamente acéfalos en Francia, porque se está buscando, digamos, el retroceder o el regresar a las ideas del absolutismo.
Cuando Napoleón ya no está en el gobierno porque es vencido por las coaliciones, entonces aparece una figura conocida como la Restauración. En la Restauración, ya sabes tú que ese sistema buscaba el regreso del antiguo régimen, buscaba el regreso de los reyes en sus territorios y, por supuesto, la reorganización política del mapa europeo. Eso significa que estamos buscando volver a poner las fronteras, porque si recapitulamos y volvemos a lo de Napoleón, nos vamos a dar cuenta que durante el Imperio Napoleónico, Napoleón lo que hacía era invadir y quitar las fronteras, para tener un gran imperio. Ahora la Restauración está buscando reorganizar esos límites, esas fronteras, y volver a poner allí reyes, pero ya no reyes absolutos como los que habíamos visto nosotros en la Edad Moderna, sino que ahora van a aparecer reyes o también conocidos como monarquías constitucionales. Reyes acompañados de una constitución que, entre comillas, debería ser un poco más amable con la población. El único problema es que en el año 30 se depone a Carlos X y se pone a Felipe de Orleans. Felipe de Orleans o Luis Felipe de Orleans es el famoso o llamado también rey burgués, que va a comenzar a gobernar por Carlos, pero que va a tener algunas características interesantes que lo van a hacer salir del gobierno. Ahora, ya estamos enmarcados, sabemos quién es Luis Felipe de Orleans, es el llamado rey burgués que aparece en las revoluciones del año 30 al 48. Estas revoluciones que buscan eliminar todo rezago de antiguo régimen. Muy bien, ahora, en el caso de Luis Felipe de Orleans, hay que notar varias cosas. Lo primero es que el contexto de esta proclama es consecuencia de esta revolución del 30. ¿Recuerdas? Sale Luis X, entra Luis Felipe de Orleans, ¿ok? Y además se relaciona a la designación de Felipe como el nuevo rey de Francia, estableciéndose una monarquía constitucional. Por eso, tu clave es la letra A la revolución de 1830 y el establecimiento de la monarquía constitucional. Ojo, ojito, que eso va a estar mucho de moda, porque recuerda que esa misma idea también muy afrancesada la trae San Martín años antes al Perú. No es que recién aparezca en este momento, es que ya se había estado cocinando en Europa del siglo XIX. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 2 dice: relacionar los magnates que destacaron y la industria que desarrollaron durante el proceso de la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial es un proceso en el cual ya no vamos a hablar de una producción artesanal, tampoco vamos a hablar de una producción fabril textil como la hablábamos en la primera revolución industrial, sino que ahora vamos a trabajar a gran escala. ¿Qué significa trabajar a gran escala? Significa hacer grandes espacios de producción a lo Ford, por ejemplo, con las cadenas de montaje. Estamos buscando las 3 M's que le llamábamos, ¿te acuerdas? Mercado, mano de obra y materia prima. Eso estamos buscando. Entonces, esos 3 elementos van a ser importantes para el desarrollo tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, que van a ser los grandes que van a destronar a Inglaterra en este caso de la Segunda Revolución Industrial. Ahora, ¿qué es lo más importante de la Segunda Revolución Industrial? La producción de armas y, por supuesto, el trabajo de los metales, ¿no? Como en el caso de Andrew Carnegie, que es el grande de la siderúrgica. Por otro lado, también está el grande de la eléctrica, Jean-Pierre Morgan, que es uno de los, digamos que, pilares de este proceso, porque tú ya sabes que la Segunda Revolución Industrial es una revolución básicamente eléctrica y básicamente petrolera, ya que son las nuevas 2 fuentes de energía que vamos a tener en este periodo. Luego tienes a John Rockefeller con la industria petrolera, otra de las grandes. Y siempre la gente me pregunta, profesora, ¿pero por qué siempre se hace mención de Rockefeller? Bueno, sin el petróleo no se pueden mover las máquinas y por lo tanto la Segunda Revolución Industrial no puede surgir. Es más, la Segunda Revolución Industrial que va a ser una causa directa de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, Friedrich Bayer con la industria farmacéutica. Recuerda que Bayer va a ser súper importante, sobre todo en los campos de batalla, porque los campos de batalla eran lugares en donde las epidemias comenzaban a proliferar, sobre todo las que son contagiadas por agentes vectores como piojos, pulgas, garrapatas, chinches, entre otros, porque vamos a tener
a algunos ejércitos hacinados en lo que nosotros vamos a llamar en la Primera Guerra Mundial trincheras, y en la Segunda Guerra Mundial vamos a llamar frentes, ¿no? Entonces, allí están las relaciones, por eso tu clave es la letra B. Pregunta número 3 dice: Inglaterra tiene un doble interés en el canal. Tiene un interés comercial predominante porque el 82% del comercio que pasa a través del canal es comercio británico. Y tiene un interés político predominante debido al hecho de que el canal es el principal camino a la India, Ceylan, los estrechos y la Birmania británica. El discurso de Charles Dick en la Cámara de Comunes del año 82 nos habla acerca de un contexto determinado para Inglaterra. En ese texto se hace referencia a la colonia inglesa que se buscó el texto nos hace referencia a que se está tratando de expandir los tentáculos, el poder de Inglaterra a partir de una colonia que se convertiría en el ancla, ¿no? en el comercio inglés. Esa ancla del comercio inglés es Egipto. Estamos hablando del canal de Suez. El canal de Suez, así como el canal de Panamá, en algún momento fue importante, sobre todo la ruta, ¿no? Estamos hablando de la ruta, fue importante, por ejemplo, para el Imperio Español en el siglo XVI. Panamá era el lugar, la gobernación que unía todo el comercio. El canal de Suez egipcio también es súper importante para Inglaterra, sobre todo para traer mano de obra, para traer materia prima proveniente desde la zona más oriental. Por eso tu clave es la letra C, Egipto. Pregunta número 4. Tomando como referencia la caricatura mostrada y el texto que traducido significa, tienes que pasarla, quieras o no. Podríamos inferir que está haciéndose referencia a. Muy bien, esta caricatura de la primera mitad del siglo la última mitad del siglo XIX y la primera del XX, es bien interesante porque si tú te das cuenta, muestra la presión de las potencias que están buscando las 3 M's, mano de obra, mercado y materia prima, y obviamente también están buscando ser aliadas, están buscando crear grupos de aliación, y además pues están buscando también eliminar la posibilidad de que Alemania tenga el control del mundo, porque si tú te das cuenta y ves bien las manos, dice Italia, América, Francia, Inglaterra, Japón. ¿Quiénes son todos estos? Son la triple entente, ¿no es cierto? La triple entente que digamos va a ser la ganadora de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la caricatura hace referencia hacia las duras sanciones a las cuales Alemania es sometida después del Tratado de Versalles. Recuerda que el Tratado de Versalles va a ser un tratado lesivo para Alemania porque le van a quitar sus soldados, se va a ganar, digamos, una gran deuda internacional con Estados Unidos, porque hay que pagar el problema de la deuda de guerra, porque Alemania queda en recesión económica, porque queda sin soldados, porque queda sin armas. Entonces todo eso, en ese contexto es que vamos a encontrar que Alemania simplemente tiene que aceptar. Es por eso que de la caricatura podemos inferir que el bloque de la Triple Entente obliga a Alemania y la condiciona a duras formas de sometimiento después del Tratado de Versalles. Por eso tu clave es la letra D. Bueno, como cada semana, eso ha sido todo por hoy. No olvides que tú y yo tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!